En este episodio voy a condensar mis 20 años de experiencia en branding en 7 aprendizajes clave que han cambiado mi forma de entender el proceso de construcción de una marca. En estas 2 décadas he pasado de diseñador gráfico junior a liderar equipos como estratega de marca. He trabajado en agencias y como freelance y me he equivocado lo suficiente como para entender qué funciona y qué no. Hoy te comparto los aprendizajes que más han cambiado mi carrera profesional y mi visión sobre el sector y que pueden cambiar la forma en la que estás construyendo tu marca ahora mismo. Las claves que le hubieran gustado saber a mi yo de 17 años. Soy Toni Colom, estratega de marca y creativo, y esto es Cómo diferenciarse, un podcast en el que hablamos de branding y posicionamiento de marca. A principios de año, revisando el currículum de LinkedIn, me di cuenta de que este 2026 cumplo 20 años en el sector del branding. Incluso he recuperado mi primera nómina, que aún tengo guardada, con fecha de enero de 2006 como diseñador gráfico junior. He recordado que antes de llegar a ganar un solo euro dedicándome a esto, tenía bastantes dudas sobre si ser diseñador gráfico era para mí. Así que lo primero que me he preguntado ha sido, vale, han pasado 20 años, ¿por qué sigues vinculado al branding? ¿Por qué esta profesión y no otra? ¿Qué es lo que realmente me ha enganchado? Las primeras grandes dudas me entraron con las prácticas curriculares del grado de Bellas Artes. Estuve 4 meses en una imprenta revisando artes finales y haciendo diseños básicos y bastante rápidos. Y esto me ayudó mucho a conocer las entrañas del proceso de impresión y también a entender que aquello no era exactamente lo que quería. La gente realmente no espera gran creatividad de un encargo de diseño que hace a una imprenta, y yo necesitaba algo más que ejecutar un proceso y seguir unas directrices. Quería crear, estar más cerca del encargo, del cliente, del negocio. Quería tener tiempo para conceptualizar y sacar a relucir la que yo pensaba, al menos en aquellos momentos, que era mi creatividad desbordante. Así fue como encontré trabajo en un estudio de diseño. Esto sí me parecía un reto a la altura de mis expectativas. Entré para unas prácticas de verano y me acabaron contratando como junior a media jornada. Estuve 2 años en esa posición, estudiando por las mañanas y trabajando por las tardes, y eso realmente también me permitió ver las 2 caras de la moneda, la parte teórica, la que te cuentan en la escuela, y la parte práctica, lo que realmente te encuentras en el día a día, que poco tienen que ver con la primera. Aquí tuve la oportunidad de trabajar para grandes marcas como los yogures de Lafayette, embutidos Noel, restaurantes de estrella Michelin, y diseñar un montón de etiquetas para algunas destilerías y desarrollar proyectos para muchas empresas del sector textil. Y fue en esta primera toma de contacto real con los proyectos de diseño más complejos cuando me enamoré de la profesión a través de la siguiente revelación. El branding es capaz de influir sobre las percepciones y decisiones de las personas. Aunque en aquel momento para mí branding aún era solamente diseño. Y este es el primer aprendizaje que quiero compartirte. Vi desde dentro el proceso desde el inicio, las distintas decisiones que se podían tomar y por lo tanto también los distintos resultados que se podían acabar obteniendo durante todo este proceso. Un simple ejercicio como elegir pintar una caja de galletas del color amarillo dentro de un lineal de cajas completamente rojas, un panorama que evidentemente es muy irreal, pero que me vale muchísimo para ponerte como ejemplo, hacía que un producto destacara por encima del resto. Los códigos visuales podían ser más juveniles o más adultos, podían transmitir que el producto era de precio alto o que estaba hecho con productos 100% naturales. Las opciones eran infinitas y esa profesión lo hacía posible. Podía comunicar lo que quisiera, y este factor tenía la capacidad de transformar productos y marcas enteras. Estuve 10 años en aquel estudio, 2 como diseñador gráfico junior y 6 como diseñador gráfico senior. Asumí proyectos en solitario. Uno de los primeros fue un folleto publicitario de productos congelados del que me encargaba íntegramente yo cada mes. Empecé a tener más contacto directo con los clientes y a encargarme de proyectos más complejos. Incluso sobre 2011 asumí la responsabilidad del área de diseño del estudio con 23 años por la baja de maternidad de una compañera. Y en 2015 dejó el estudio. Tenía un puesto fijo, una estabilidad económica y un trabajo cerca de casa, pero quería más. Sentía que me estaba perdiendo cosas que en otro sitio podía crecer más, y además era el momento de coincidir en el tiempo y en el espacio de forma estable con mi pareja. Me mudo a Barcelona, una ciudad también inspiradora y marcada por el diseño que pensaba que me podía ayudar muchísimo en mi carrera. Y aquí empieza mi aventura como freelance. Lo primero que pasa es que me hago más consciente
de todas las etapas del proceso de diseño. Antes yo era una pieza del engranaje dentro del estudio, como debía ser, y ahora era absolutamente todas las piezas. O sea, era el comercial, era el contable, era el de marketing, era el project manager, era también el diseñador, por suerte, porque me hice autónomo para poder ser diseñador. Y visto con perspectiva, fue realmente muy positivo, porque en este momento conozco todas las partes del proceso, todas las partes que evidentemente puedo mejorar o hacer distintas. Mis primeros clientes son el ayuntamiento de mi pueblo, de Santa Pau, otras partes de la administración pública y pequeños negocios. Solo trabajaba, pero con gente que ya conocía de antes y con contactos de contactos, podríamos decir. Y aquí me surge la gran pregunta: ¿cómo puedo llegar a empresas nuevas y cómo puedo convencerlas de que trabajen conmigo? Y aquí viene el segundo aprendizaje. Hacer bien el trabajo no te diferencia. Tener autoridad, sí. Me comparaba con otros profesionales y agencias del sector y decía, ostras, estos como molan, son unos jefazos, les admiro muchísimo y es más, me gustaría ser como ellos. Yo mismo, si hubiera sido el cliente entre ellos y yo, me hubiera quedado con ellos porque molaban muchísimo. Mi única salida era, por lo tanto, en mi cabeza, competir por precio. O sea que ofrecía servicios de calidad, pero a precios bastante bajos, bastante económicos. Una decisión, evidentemente, totalmente insostenible. Estaba empezando y era casi normal que optara por estos precios, que podríamos decir que era casi como un coste de aprendizaje. Esto me permitía acceder a proyectos, generar portfolio, generar experiencia para luego poder también captar otro tipo de clientes. Pero claro, mi capacidad negociadora era nula precisamente por el competir por precio. ¿Cómo podía aumentar los precios para acceder a proyectos fuera de mi círculo cercano y que fueran rentables? En aquel momento me estaba formando como un loco. Blogs, libros, vídeos de YouTube y también descubrí el fascinante mundo de los podcasts. Y con él el señor Joan Boluda, que fue de los primeros en pillar sitio en este formato. Me levantaba por las mañanas y me ponía a escucharlo. Podían caer de 3 a 5 episodios por día. Aprendía al mismo tiempo que me divertía, hasta que me apunté a su academia para seguir aprendiendo sobre marketing digital. Es decir, que me convertí en su cliente. Y aquí aparece un concepto clave en mi cabeza: la autoridad. La ascendencia que tenía sobre mí esta persona, igual que otras pocas marcas, es realmente envidiable. No compramos al mejor, sino que compramos a la marca que creemos, la que nos convence antes de que tengamos una necesidad, a las marcas que sentimos cercanas, a las que tienen autoridad dentro de un sector, la primera marca que nos viene a la mente cuando tenemos una necesidad. Decido que quiero lo mismo, así que me monto el podcast. Esto marca un antes y un después. De hecho, podíamos dividir mi etapa como freelance entre AP y DP, antes del podcast de 2015 a 2018 y después del podcast de 2018 hasta la actualidad. Compartir unos conocimientos y un punto de vista concreto a través de un canal de comunicación te dan la oportunidad de conectar con los oyentes, que potencialmente se pueden convertir en clientes. Y la diferencia entre buscar o que te busquen realmente es abismal. Si buscas, pierdes bastante autoridad y capacidad negociadora. Que puedes hacer ads, evidentemente, y recuperar la autoridad a través del portfolio, de marcas con las que has trabajado, de testimonios o casos de éxito. Evidentemente sí, pero no es lo mismo. No llegas a tener la misma conexión que a través del contenido. Si te interesa posicionar tu marca, ve a tonycolon.ws/posicionamiento, porque estoy preparando un recurso que te será muy útil para tu negocio. Y aquí serás el primero en enterarte cuando esté disponible. Empiezo el podcast como diseñador gráfico, pero cuanto más reflexiono sobre diseño en los contenidos y cuantos más proyectos de clientes realizo, más se va asentando una idea: el branding sin estrategia es puro postureo. Y aquí viene el tercer aprendizaje. Cuando tenía conversaciones con los clientes que giraban en torno al argumento me gusta o no me gusta, sentía que algo estaba fallando. No debería ser una cuestión de gustos. Y es que un buen diseño no es el más bonito, sino que es el que cumple con su cometido. ¿Por qué este color? ¿Por qué esta tipografía? ¿Por qué esta forma? ¿Por qué este estilo? ¿Por qué este lenguaje, este nombre o este tipo de acciones para esta marca en concreta? ¿Estos elementos representan realmente lo que hay detrás? El diseño es un vehículo para un mensaje. Si el mensaje no está claro o no es el correcto, por muy bonito que sea el diseño, no funcionará. El verdadero ejercicio es entender todo lo que hay detrás de la marca para representarlo de la mejor forma posible con el diseño. Podría ser un símil de
lo que es el backend y lo que es el frontend. ¿Por qué se creó esta marca? ¿Qué hace mejor que la competencia? ¿Cuál es el verdadero problema que soluciona? ¿A qué personas ayuda realmente? Cualquier acción sin una estrategia de marca previa es una oportunidad perdida. Si lo haces, hazlo bien. Si casi seguramente la inversión puede ser muchas veces la misma en cuanto a tiempo y recursos. Con un proceso estratégico, con un análisis de marca y del entorno para definir qué la hace única y dónde tiene sentido posicionarse, para que cada acción de la marca sea coherente con un mismo objetivo a largo plazo. El aprendizaje número 4 es que para tener una estrategia clara tienes que renunciar a cosas. He recuperado el plan de empresa de cuando me hice autónomo y esta es la biblia de cosas que me proponía hacer. Logo, identidad corporativa, señalética, rotulación de espacios de vehículos, papelería, packaging, carteles, flyers y dípticos, catálogos de producto, anuncios de prensa, objetos promocionales, artes finales, ilustraciones, retoques fotográficos, textos publicitarios o copies, confección de maquetas, redes sociales, banners, páginas web corporativas o e-commerce, email marketing, newsletter, diseño de stands, etc. Esto es imposible de comunicar, esto es imposible de posicionar. Antes de ser freelance, me posicioné como diseñador gráfico en mi pueblo. Fue algo totalmente fortuito. No lo buscaba, pero en el pueblo nos conocemos todos y se sabía de qué trabajaba. ¿Y a quién llamaban cuando necesitaban un diseño? Pues a mí, evidentemente. Diseñé logos de asociaciones del pueblo, el cartel y catálogo de las fiestas mayores durante bastantes años. Me encargué de toda la identidad del festival que organizábamos desde la asociación de jóvenes e incluso me encargaron el rediseño del logo turístico, un elemento con mucha presencia en el pueblo. Si es posible hacer esto en un entorno tan reducido, se puede conseguir también en un entorno más grande y más complejo y más global. Y cuando el entorno es complejo, tu propuesta tiene que ser muchísimo más simple. Poco a poco me centré. Primero decía que era diseñador de logos, después hice el salto a identidades visuales, más adelante ya empecé a utilizar la palabra branding, es decir, lo que para mí en aquel momento era identidad visual más estrategia de marca y finalmente pues acabé en solamente estrategia de marca. Conceptos más simples y entendibles que la lista que he recitado anteriormente. Y esto les pasa a la gran mayoría de marcas que hacen muchas cosas y quieren comunicarlo absolutamente todo. Y si intentas ser todo para todos, no eres nada para nadie. Por lo tanto, especialización. Es mucho mejor que te conozcan por algo muy concreto. Y si luego facturas con muchos otros servicios que te piden o que ofreces a tus clientes, pues oye, fantástico. Una cosa es lo que comunicas y otra lo que vendes. Muy relacionado con esto está el aprendizaje número 5, que es básicamente que cómo te defines determina el tipo de cliente que atraes y cuánto te cuesta venderle. La etiqueta que pongas a tu marca, el cómo la vendas, cómo la posicionas, atrae a los clientes correctos o incorrectos. Cuando empecé a trabajar la estrategia de marca me costaba muchísimo venderla porque decía que era diseñador gráfico. Estaba atrayendo a personas con una baja conciencia sobre la estrategia. Eran personas con sensibilidad estética, más o menos conscientes de la importancia de un buen diseño para transmitir profesionalidad con sus proyectos, pero que solo venían por la parte estética, por la parte visual, por el resultado, podríamos decir, no por el proceso, no por la estrategia. De logos pasé a identidades visuales, de identidades visuales a estrategia, como te decía, y seguramente al principio entraban por lo primero y luego les tenía que convencer de lo segundo. Es decir, si entraban por logos tenía que decirles, oye, pues lo mejor es que tengamos una identidad visual completa, que esto te va a dar muchísimas más opciones. O cuando ya entraban por quiero una identidad visual, les decía, vale, pero esta identidad visual tiene que estar fundamentada en una estrategia. Una estrategia que previamente ya trabajaba, pero que no cobraba y que no le daba pues seguramente la importancia que debía. Si les tienes que convencer de algo, el precio, evidentemente, pues es un elemento que genera muchísima fricción. Tomé una decisión drástica. Ya no soy diseñador gráfico. Incluso hice un episodio del podcast con este título. La etiqueta o título que pones a tu marca la define y define a las personas que atrae. Cambia por completo lo que tu público interpreta de la marca, lo que puede esperar de ella y por qué debe contratarla. Es la forma de reflejar el valor que aportas, el problema que solucionas. La etiqueta puede hacer tu propuesta genérica, confundiendo a tus potenciales clientes que no saben por qué deben contratarte a ti, o pueden hacer que tu marca sea tan concreta que se convierta en líder del sector. Las etiquetas limitan a las marcas, las encuadran en un marco muy concreto y son las responsables de que compitas con unas u otras marcas. Las etiquetas realmente definen la categoría en la que compites.
Así que es fundamental dejar claro lo que eres y lo que haces y gritarlo a los cuatro vientos si tú quieres, en la bio de LinkedIn, reestructurar incluso los servicios para que este elemento diferencial esté en el centro de la propuesta, cambiar el título de tu página web y todo lo que necesites. En mi caso, con el tiempo, llegaron clientes que me pedían estrategia, exactamente lo que yo quería. Primero era diseño más estrategia y ahora simplemente estrategia. Siguiendo con la cronología de estos 20 años, no me quiero olvidar de una etapa reciente que fue breve pero muy importante, y es que en 2023, junto a Susana Luque, fundé Puro Arde, un estudio de branding para startups. En la etapa previa al estudio estaba gestionando muchos proyectos cada vez más complejos y con más perfiles profesionales involucrados. Sentía que necesitaba ayuda en muchas áreas del negocio y sabía que la evolución lógica era montar un estudio para ordenar la propuesta y para poder acceder también a proyectos mucho más grandes. Decidimos hacerlo conjuntamente con Susana, sin dejar de trabajar en otros proyectos a través de nuestras respectivas marcas personales y con un enfoque de branding muy práctico y orientado a resultados, combinando estrategia de marca y estrategia de ventas. Hace poco una oyente y compañera de profesión me preguntó: oye, ¿qué pasó con Puro Arde? Yo le contesté: fue una etapa que nos sirvió para evolucionar, pero hacia lugares distintos. No todos los proyectos te llevan al sitio que pensabas, pero oye, todos te ayudan a llegar al siguiente punto de tu camino y a evolucionar. Susana pues ha tirado más por la parte de coaching y yo he pasado de estrategia de marca a posicionamiento de marca. Una mirada pues muchísimo más pragmática del branding. Y aquí viene el aprendizaje número 6, y es que el branding no es una obra de arte. Es importante que tengamos clara la diferencia entre una obra de arte y elementos creativos de marca. El objetivo de la obra de arte es ser admirada, mientras que el objetivo del branding es vender. Podríamos simplificarlo de esta manera y es totalmente correcto. La creatividad es un medio para un fin en este contexto. Que utilicemos la creatividad no significa que este sea el elemento a valorar de un trabajo. Los elementos creativos de una marca se miden en función de sus resultados. El objetivo no es ganar premios literarios, ni siquiera ganar premios creativos o de diseño. El objetivo es destacar entre un mar de mensajes, comunicar un concepto, asociar la marca a un beneficio concreto, llamar la atención de un segmento de la población o, en definitiva, vender más a mejores clientes. De esta etapa me llevo muchísimos aprendizajes, fruto también de algunos errores que, con perspectiva, hemos visto que cometimos. La principal conclusión es que nos faltó tiempo. Tiempo para que calara el concepto, tiempo para hacer más acciones, tiempo para darnos a conocer en el ecosistema. Un ecosistema, por cierto, bastante particular. Precisamente el público, las startups, fue una de las decisiones que nos replantearíamos seguramente. Vimos claramente que su prioridad no es crear marca, que es el producto. Y es lógico hasta cierto punto, ya que su principal objetivo es validar lo que están lanzando con el público para seguir evolucionando. Y la evolución puede no tener nada que ver con la primera versión lanzada. Nuestra tesis era que, con las nuevas generaciones de emprendedores cada vez más conscientes de la importancia del branding, la demanda de este tipo de servicios subiría. Ejemplos como Vicio, Nude Project o Milkshakes dejan claro que las nuevas empresas se crean desde la marca y no solo desde el producto. Y yo sigo sinceramente creyendo que esta tesis es súper válida, pero como he dicho, nos faltó tiempo. Y para resumir todo este enfoque de un branding más pragmático, apostamos por un concepto al que llamamos brand doing, es decir, un branding que hace, un branding que actúa. Una palabra demasiado similar a branding, que podía generar confusión en la lectura, y una palabra totalmente nueva, que no está en la mente de la gente y que por lo tanto implica picar mucha, pero mucha piedra para generar este hueco. Como digo, fue un proyecto que nos ayudó a evolucionar hasta la siguiente etapa. Y con todos estos años en la espalda, con todas estas experiencias y habiendo probado 1000 cosas, recientemente llegó a una conclusión que en realidad siempre ha estado allí, y es que el orden es más importante que la creatividad. Y aquí viene el aprendizaje número 7. El orden es lo que convierte ideas en resultados. El orden es una ventaja competitiva de la leche. Llevo un tiempo colaborando con agencias y estudios de diseño, es decir, con compañeros de profesión con los que nos solapamos con algunos servicios o habilidades. Hablando con ellos, explorando posibles colaboraciones y trabajando juntos incluso, me he dado cuenta de que soy capaz de complementar profesionalmente a personas que son muy creativas, pero que quizás no aterrizan estas ideas,
que no saben colocarlas dentro de un documento estratégico o colocarlas dentro de un proceso de trabajo. Ahora, echando la vista atrás, veo claro que esta ha sido una de mis principales ventajas y que poco a poco he ido mejorando. Con el tiempo lo he masterizado y me ha permitido encontrar mi rol dentro de la profesión. Además, me permite estar en este rol habiendo pasado por otros roles más ejecutores como diseño, copy o web, cosa que me permite ponerme a la piel de las personas que están ejecutando, pudiendo dar mejores instrucciones o facilitando información que les hace la vida muchísimo más fácil. Sé qué inputs necesitan para sacar mejores outputs. Es una habilidad a la que no le había prestado mucha atención porque, sinceramente, la veía como algo no diferencial, pero después de muchas conversaciones, tanto con clientes como con colegas, esta habilidad no es tan habitual en el sector. Quizás cuando el output es puramente visual, puramente creativo, puramente estético, no tiene tanta importancia el cómo, el proceso, pero cuando quieres que este output sea estratégico, que te dirija hacia un lugar concreto, que te ayude a que pasen las cosas que quieres que pasen para que tu negocio avance, el proceso es innegociable y el orden es aquí tu mejor aliado. De hecho, ya trabajando en diseño gráfico, en comunicación, que son disciplinas mayormente creativas, muchas personas se sorprendían de lo ordenado que puede llegar a ser un proceso creativo. Todo el mundo tiene en la cabeza que la creatividad se consigue con el caos. Y las ideas no tienen que aparecer. Tú eres el encargado de generar el proceso y el entorno que haga aparecer estas ideas. Buscar la información correcta, saber qué pasos hay que dar, la información necesaria para pasar al siguiente paso, son cosas que no todo el mundo tiene definidas o que al menos no las tiene al nivel de detalle que yo siempre las he tenido. Y de hecho es algo por lo que me he preocupado de optimizar en este aspecto cada día. La estrategia y el posicionamiento de marca realmente son orden. Una marca debe dejar claro qué vende, si es cara o si es barata, si es para jóvenes o si es para mayores, si es un negocio familiar o si es una franquicia, si es para mí o no es para mí en definitiva. Y a la gran mayoría de marcas les falta ordenar, les falta optimizar un montón. Porque cuando una marca no se puede colocar mentalmente en un cajón, esto desconcierta, los clientes dudan y finalmente se van a la competencia, que quizás sí tienen las cosas muchísimo más claras. Después de 20 años, si tuviera que quedarme con una sola cosa, no sería con la creatividad, sería el orden. Para mí, la ventaja competitiva definitiva para cualquier marca. Espero que se haya notado, pero me he currado muchísimo el guión de este episodio, o sea que si te ha gustado, me encantaría que me dejaras un like, un comentario o que compartas el contenido con alguien a quien creas que le puede interesar. Recuerda que si te interesa posicionar tu marca, puedes ir a tonycolon.ws/posicionamiento porque estoy preparando un recurso que te será muy útil para tu negocio y aquí serás el primero en enterarte cuando esté disponible.